que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y una de las cosas que nos van a ayudar a enriquecernos, y no solamente espiritualmente, también materialmente, porque Dios no está en contra de que tú tengas, Dios no está peleado con que tú tengas, Dios quiere que tú tengas. Ya se los explicaba el domingo. Entonces Dios quiere que seamos prosperados, pero una de las cosas que ayudan a que tú seas prosperado es el conocimiento. El libro de Proverbios dice que las habitaciones de la casa se llenan de cosas de valor por el conocimiento. Así es que si nosotros queremos tener cosas de valor en la casa, cosas que valgan, que cuesten, tenemos que tener conocimiento. Y no solamente conocimiento secular, no solamente conocimiento para tu profesión o para tu oficio. También tienes que tener conocimiento de Dios para saber qué es lo que Dios está indicando que debes hacer y cómo debes de conducirte. Así es que vamos a retomar los martes para preguntas y respuestas. Incluso he abierto las redes sociales en YouTube y en Facebook y en Twitter. He abierto para que cualquiera que tenga una pregunta la pueda hacer vía internet, y aquí estaremos contestando a través de los mensajes, estaremos contestando esas preguntas. Pero vamos a dejar al final de la reunión del martes, vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a retomar lo que habíamos empezado el año pasado. Así es que al final, si hay una pregunta, con toda confianza, ya sea que agrandemos la duda o la resolvamos. Y si no tenemos la respuesta, la vamos a investigar y vamos a traer la respuesta conforme a la palabra, porque las respuestas que buscamos tienen que ser conforme a la palabra. Y bueno, entonces en ese conocimiento que tenemos que tener, hay cosas que tenemos que saber. Uno de los conceptos de los cristianos, o los cristianos creen que como cristianos tenemos que sufrir. Y entonces, el cristiano tiene que sufrir, tiene que cargar su cruz, y es puro sufrimiento el cristianismo. Y aunque la Biblia nos habla de sufrimiento, nos habla de la manera en que nosotros tenemos que enfrentar el sufrimiento. Hace unos años atrás, unos 4 o 5 años, a lo mejor menos, no estoy convencido, pero yo empecé a escuchar una palabra que empezó a sonar entre la gente que se prepara en el coaching, o la gente que se prepara en superación personal, en motivación personal. Empecé a escuchar una palabra hace unos 5 años atrás, pero el año pasado la escuché más frecuentemente, y es la palabra resiliencia. ¿Qué es la palabra resiliencia? No sé si existía mucho antes, pero la empecé a escuchar hace 5 años y empezó a ponerse muy, muy de moda. La escuché más frecuentemente en mucha gente, en muchos predicadores incluso, la escuché en muchos motivadores personales que dan sus conferencias, y escuchaba esta palabra, incluso en libros la he llegado a leer, como la capacidad que tiene el ser humano de soportar las dificultades, de soportar el sufrimiento. Y entonces se puso muy de moda, pero resulta que la Biblia habla de esa resiliencia que debemos de tener como hijos de Dios hace más de 2000 años. Entonces, no, a Dios no le gana la moda. O sea, cuando algo se pone de moda, Dios ya lo había puesto de moda hace mucho tiempo atrás. Y entonces esa palabra me dio la pauta para enseñarles el día de hoy. Y si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, sería ese: resiliencia. Y entendiendo entonces qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad del ser humano para soportar, para resistir, para sobreponerse a alguna adversidad, a alguna situación difícil, incluso al mismo dolor. Y no al dolor necesariamente físico, porque hay quienes soportamos el dolor físico y hay quienes no soportamos el dolor físico. Pero no necesariamente el dolor físico, sino también el dolor emocional. Ese es un dolor que no se ve, pero que está ahí, y que está en nuestro corazón, y que vivimos con él durante mucho tiempo. Incluso algunos nos acostumbramos a él, e incluso algunos lo necesitan para vivir. Hay quienes necesitan el dolor emocional para sentirse bien. ¿Han escuchado la frase de pégame pero no me dejes? Parece de chiste, pero hay gente que así piensa. Hazme sufrir, pero no te vayas. O sea, es más, yo he escuchado a gente que dice: es que ya no me quiere como antes. ¿Por qué? Porque ya no me habla feo. Ya no me pega. Ya no me quiere. Antes me pegaba, antes me regañaba, antes me
me criticaba todo, y la gente se acostumbra. El ser humano tiene esa capacidad de acostumbrarse a todo. Mis hijos, en esta semana platicábamos con ellos, y mi hijo mayor decía, es que el ser humano se acostumbra a cualquier cosa. Somos hechos para acostumbrarnos a las inclemencias del tiempo. Yo no sería capaz de vivir en Alaska con el frío que hace, pero si tuviera la necesidad, si me fuera necesario irme a vivir a Alaska, porque a lo mejor ahí está mi fuente de ingreso, o porque el Señor me manda a predicar a Alaska, tendría que acostumbrarme a dormir con luz, porque allá 6 meses son de luz y 6 meses de oscuridad. Entonces tendría que acostumbrarme a vivir así. Pero nos acostumbramos a vivir en el desierto, nos acostumbramos a vivir sin agua, nos acostumbramos, aunque nos quejamos de que no tenemos, pero nos acostumbramos también. Y no digo que no agua para tomar, agua para las cuestiones de higiene personal. Tan es así que veía un documental hace unos días, donde en la época medieval la gente era cochina. Si hoy dicen, ay, no se bañaban en una semana, allá no se bañaban en un mes. Y solamente se lavaban la cara y se bañaban en perfume porque olían a chivo correteado, pero se acostumbraron. Y era incluso parte de su elegancia y de su alcurnia andar apestositos. Entonces, nos acostumbramos. El ser humano se acostumbra. Y una de las cosas a las que se acostumbraba generalmente el ser humano es al dolor. Y al dolor, insisto, no al dolor físico, nos acostumbramos al dolor emocional. Y ese es precisamente que tanta resiliencia tengamos, será que tanto aprendamos a soportar. Ahora, no se trata de vivir acostumbrados al dolor, porque la resiliencia no es que te acostumbres al dolor, sino que lo puedas soportar y que te puedas sobreponer al dolor. Es decir, levantarte después de haber sufrido. Esa es la resiliencia, la capacidad que tenemos para levantarnos, de aguantar, de apechugar, de soportar, pero después de eso, levantarse. Y el ser humano no tiene en su entendimiento registrado que tiene que soportar y levantarse. No tenemos registrado eso. O registramos que no tengo que soportar nada y me resisto a todo y me opongo a todo y no apechugo y culpo a todo el mundo de las cosas que me pasan y no quiero experimentar el sufrimiento. O todo lo contrario, me acostumbro al sufrimiento y me quedo como víctima. Y sufro, y yo soy el mártir, y yo soy el que sufre, y yo todo lo soporto, y yo siempre ando pidiendo perdón, y yo siempre soy el que tengo que callar, y tenemos ese pensamiento. Pero en realidad lo que la Biblia nos enseña es que sí es necesario padecer, sí es necesario sufrir, pero es necesario levantarse después de haber sufrido. Y eso es lo que tenemos que aprender, y la Biblia nos lo enseña. El mismo Señor Jesús nos advirtió, le advirtió a sus discípulos y a nosotros después con los escritos en la palabra. El Señor Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Así lo dijo el Señor. En este mundo tendréis aflicción. Y con esta advertencia, pues, ¿qué más queremos? Pero no termina ahí su frase, sino que el Señor Jesús termina diciendo la frase, dice, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Es decir, en el mundo vamos a tener aflicción. ¿En dónde vamos a tener aflicción? En el mundo, en esta sociedad en donde vivimos, en medio de todas las circunstancias que están pasando, vamos a tener aflicción. Pero el Señor completa diciendo, pero no teman, yo ya vencí al mundo. ¿Qué significa eso para nosotros? Que aquello que nos va a afligir ya fue vencido, ya fue derrotado, ya fue puesto en evidencia por parte del Señor y expuestas sus debilidades por parte del Señor para que nosotros no estemos detenidos en esa aflicción, sino que nos levantemos después de haber sido afligidos. Entonces, si entendemos eso, entenderemos que será necesario que padezcamos por algún tiempo, como dice el apóstol Pedro, y ahorita lo vamos a ver, que será necesario que padezcamos por un poco de tiempo, pero que eso también lo tendremos que superar. Y tendremos que entender que la aflicción o el sufrimiento no nos tiene que tomar por sorpresa. Cuando alguna aflicción viene a nuestras vidas, no tenemos que ser sorprendidos por la aflicción. De hecho, debemos de pensar, caray, ya llegó la aflicción. Yo sabía que iba a llegar, no sabía cuándo, pero sabía que iba a llegar.
Y qué bueno que ya llegó, porque significa que la voy a superar y que me voy a levantar. Y que a pesar de esto que estoy viviendo y a pesar de esto que estoy pasando, voy a salir de esta situación. Así es que por muchas ocasiones yo he puesto un ejemplo o he puesto una metáfora, podríamos decir una metáfora, una parábola, una alegoría, como usted quiera llamarle, pero algo que yo he dicho es que nosotros vamos en un tren, como si nos subiéramos en el metro de la Ciudad de México. Nos subimos en una estación y tenemos que llegar a otra estación. No sé, a lo mejor usted se sube en Pantitlán y tiene que llegar al observatorio, de extremo a extremo. Y usted se sube en Pantitlán y a fuerza, tiene que pasar por Pino Suárez. ¿Y qué sufrimiento es Pino Suárez? Sobre todo a la hora pico. Lo hacen a unos sándwiches, le dan un masaje gratis y a veces hasta se pasan del masaje, pero le roban a uno la cartera, tiene uno que andarse cuidando, va uno incómodo, casi lo bajan voluntariamente a fuerzas. Pero tienes que pasar por ahí. ¿Es ese tu destino? No, no es ese tu destino, pero tienes que pasar por ahí. Y no se diga cuando pasas por la Merced. Olor indiscutible de que estás en la Merced. A veces no sabes dónde estás, pero percibes el olor y dices, estoy en la Merced. Porque el olor es indiscutible y lo tienes que pasar, pero no es todo el trayecto, no es tu destino. Tienes que pasar por ahí. Y si te bajas antes, quizás en Metro Chapultepec, dices, me voy a bajar antes. Aunque te bajaras y dieras una vuelta por Chapultepec, no es ese tu destino. Tienes que volverte a subir al metro. Tienes que volverte a subir al tren que te va a llevar a tu destino. Y aunque parezca que Chapultepec es muy divertido, dices, yo no me quiero salir de aquí. Chapultepec te lo cierran, a las 6 de la tarde ya está cerrado. Y vas para afuera y tienes que volverte a subir al metro. Entonces, vas a encontrar de todo en el tren de la vida. Vas a encontrar estaciones que serán muy difíciles de soportar, pero las vas a tener que pasar. Y vas a pasar por estaciones muy divertidas, de las que no te quieres salir, pero te tienes que salir, porque tienes que seguir avanzando hacia tu destino. Así es la vida. Mientras nosotros consideremos que mi estación es Pino Suárez y ahí tengo que estar sufriendo toda la vida, empujones y apretujones y lo que tenga que sufrir, pisotones y todo lo que pasa, no es tu estación. No es ahí a donde vas. Tu destino es hasta donde tienes que llegar, es hasta el final de la línea. Y en la vida es así. Tú te subes en una estación cuando naces y empiezas a recorrer la vida y tendrás que pasar por tu infancia, por tu adolescencia, por tu juventud, la madurez, a llegar a la senectud, llegar a la ancianidad y luego seguir hasta la muerte. Ese es tu destino. El asunto es cómo viajas en el metro. Es muy difícil viajar solo si no tienes algo que hacer. Vas sufriendo más cuando viajas solo. A menos que tengas un entendido que solamente vas por ahí. Pero yo disfruto más el viaje cuando voy acompañado. Y cuando voy solo, busco hacer plática, busco ser amable con la gente para poder disfrutar el viaje. Porque el viaje lo tienes que vivir. Y a veces cuando vas de viaje, cuando vas avanzando en la vida, lo importante no es qué tan largo es el viaje. Lo importante es cómo disfrutas el viaje. ¿Lo disfrutas o no lo disfrutas? ¿Lo atesoras o no lo atesoras? ¿Disfrutas cada momento, tanto los buenos como los malos, o no? Y tan rápido durará el viaje que cuando llegues al final de tus días te dirás, wow, qué rápido pasó. Pero ¿por qué lo disfrutaste? Y entonces en la vida es lo mismo. Si nosotros no aprendemos a vivir de esa manera, disfrutando el viaje, disfrutando de la compañía, de los que tenemos al lado, de los que nos rodean, de los que están con nosotros, si no aprendemos a disfrutar de ese viaje, el viaje se nos va a hacer pesado. Y entonces ya quisiéramos que terminara, o ya quisiéramos que avanzara más rápido la vida. Por eso cuando no disfrutamos el viaje, cuando somos niños queremos ser jóvenes. Y cuando somos jóvenes queremos ser adultos. Y ya cuando somos adultos queremos ser niños otra vez. Y decimos, no, que me devuelvan las entradas, yo quiero ser niño otra vez. Y la razón es simple, que no hemos disfrutado cada etapa de nuestras vidas. Yo les digo a mis hijos, de repente mis hijos dicen, papá, me voy a ir a trabajar. Pues órale, vete a trabajar. Tengo vacaciones, me voy a ir a trabajar. Órale, vete a trabajar. Quiero ganar mi dinero, está bien, pero tu etapa ahorita no es esa. Tu etapa ahorita es estudiar. La etapa que estás viviendo ahora es prepararte para el futuro. Disfruta, tus vacaciones son vacaciones para que descanses.
Aprovechalo para leer un buen libro, aprovechalo para aprender un idioma, aprovechalo para aprender a tocar un instrumento o mejorar las habilidades que ya tienes tocando un instrumento. ¿Por qué? Porque si no disfrutas este momento, cuando llegue la edad de trabajar, vas a querer tener tiempo para hacer lo que no hiciste en tu momento. Y vas a querer aprender un idioma, y vas a querer aprender a tocar un instrumento, y vas a querer aprender a leer, vas a querer tener tiempo para leer un buen libro, que no vas a tener tiempo. Así es que disfruta cada momento, cada etapa. Nos enfrascamos tanto en el pasado que nos olvidamos o nos ansiamos, estamos tan ansiosos por el futuro que nos olvidamos del presente. Y la vida no es así. Por eso tienes que aprender a tomar cada momento de la vida. Y cuando venga la aflicción, no tiene por qué tomarte por sorpresa. No tiene por qué sorprenderte y decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque te tiene que pasar. Porque es parte del camino. Porque es la estación por la que tienes que correr. Y a veces nos arrepentimos, nos lamentamos, no nos arrepentimos, tenemos que arrepentirnos del pecado, pero nos lamentamos de las situaciones que vivimos. Y hace muchos años atrás, antes de convertirme a Cristo, yo me lamentaba del tipo de vida que yo llevaba. Y lamentaba mucho, incluso lamentaba quién era mi padre. O sea, ¿por qué no tuve de papá fulano de tal? ¿O por qué no tuve de papá perengano de tal? ¿O por qué mejor no tuve papá? En el peor de los casos, en mis momentos de más sufrimiento. Pero hoy que soy padre y que valoro lo que mi padre hizo conmigo, me doy cuenta que de verdad doy gracias a Dios por la vida de mi papá. Y cosas que antes no valoraba, hoy las aprecio. Y digo, qué tonto. ¿Cómo nadie me dijo que tenía que aprender a vivir la vida? A vivir el presente. ¿Cómo nadie me enseñó que solamente tengo una vida en este mundo? Como para hacerlo bien todos los días. Desde que me levanto hasta que me duermo tengo que hacerlo bien y disfrutar cada momento que estoy viviendo. Ahora, no estoy diciendo que tuve que haber disfrutado mis borracheras mejor, porque esas fueron malas decisiones. Ni tampoco estoy diciendo que tuve que haber disfrutado mejor las veces del tiempo que viví en la calle. No estoy diciendo eso, simplemente que no valoré lo que tenía, porque entonces mis decisiones hubieran sido diferentes. Hubiera aprendido a valorar cada momento, cada instante, incluso cada regaño y cada nalgada que mi padre me dio. Hubiera entendido y dicho, sí, tiene razón mi papá, estoy equivocado. En lugar de decir, odio a mi padre, siempre me está pegando. Y que no era siempre, ¿verdad? Pero uno lo ve así como si fuera muy seguido. Pero entonces aprendes a valorar. Cuando tú reconoces que tienes una vida y que solamente tienes el presente para hacerlo bien, aprendes a hacerlo bien. Mi padre me decía, no seas tonto, hazlo bien desde el principio. Y a mí me molestaba eso siempre. Sobre todo cuando estábamos haciendo un mueble o haciendo una instalación o algo en la casa, podar el pasto incluso. Me daba una flojera podar el pasto porque era un patio enorme el que tenían mis papás. Y además lo podaba con tijera. Yo creo que mi papá lo hacía para castigarme. Teniendo una podadora ahí en la casa, de esas que empujabas y daban vueltas de rodillo. Y decían, no, con tijera queda mejor. Y decía, ¿cómo va a quedar mejor? Eso queda, con la podadora queda parejito, mis tijerazos van disparejos. Y yo me quejaba y decía, mi papá lo hace para castigarme. Y lo hacía más a propósito cuando yo me iba de borracho un día y al otro día me levantaba a las 6 de la mañana y decía, órale, a podar el pasto. Y decía, ingrato mi padre, no está viendo cómo vengo. Y yo creí que era mala onda, pero hoy lo entiendo. Hoy eran lecciones, pero es demasiado tarde para mí, porque nadie me dijo que la vida se vive un día a la vez. Un día a la vez. El pasado ya quedó en el pasado, no lo puedes cambiar. Y el futuro no sabes si va a venir. Entonces tienes que aprovechar hoy. Hoy es el día que tienes. Y si hoy te tocó sufrir, pastor, esa palabra no me gusta. Pero si hoy te tocó sufrir, aprovecha. Y aprende. Aún del sufrimiento se aprende. Y por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, nos enseña acerca del sufrimiento. Y hablando de resiliencia, ¿cómo nos enseña la Biblia que tenemos que ser resilientes? Resistentes al dolor, al sufrimiento, a la adversidad, pero también con la capacidad de superarlo. No es solamente aguanto, no. Lo aguanto, pero lo supero. Y en primera de Pedro, capítulo 4,
Dice el versículo 12, amados, dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cómo dice Pedro? No te sorprendas. ¿Sabes que tienes que sufrir o no sabes que tienes que sufrir? Sí, entonces no te extrañes. Ay, ¿por qué me está pasando a mí? Como si algo extraño te estuviera pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no? ¿No será que lo necesitamos? ¿No será que nos hace falta? Y ahorita lo vamos a ver. Pero dice Pedro, no te sorprendas. Bueno, y empieza diciendo con una palabra suavecita para que no sintamos el trancazo. Dice, amados, como diciendo, te tengo una buena noticia, con todo el cariño que te tengo, vas a sufrir. Con todo el amor que te tengo que decir que vas a sufrir. Por eso cuando se enseña un evangelio donde dice, no, ven a Cristo y todas las cosas se te van a resolver, es mentira. Porque cuando vienes a Cristo, el que era tu socio, el diablo, ahora se vuelve tu enemigo. Y si siendo tu socio te hacía la vida imposible, ahora siendo tu enemigo, te va a querer destruir. Y así es la vida del cristiano. Entonces, decir que venir a Cristo se resuelven los problemas, no. Lo que sí encuentras es la capacidad de superar los problemas. No se van a terminar los problemas, van a venir problemas. Por eso dice Pablo, amados míos, con todo el cariño que les tengo que decir que vienen problemas. Y además, vas a sufrir. ¿A quién le gusta que le digan que va a sufrir? A nadie. Por eso cuando un matrimonio se va a casar, cuando un par de jovencitos inocentes, criaturas del Señor, piensan en contraer matrimonio y dicen, ay, todo va a estar color de rosa, ay, estamos enamoradísimos, sí, ¿seguros? Porque el apóstol Pablo dice que el matrimonio es sufrimiento. Que el matrimonio, tan es así que Pablo dice, yo preferiría que no se casaran. Así lo dice Pablo. O sea, no recomienda el matrimonio como algo que sea algo extraordinario o algo maravilloso, como decimos, es que ya nada más le falta, como es el hombre tiene que casarse, tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Un hombre que hace eso es un hombre realizado. Mentira. El matrimonio no es fácil. Ahora, no estoy diciendo que el matrimonio sea malo. De hecho, el mismo Pablo dice, es mejor casarse para aquellos que no tienen el don de abstinencia, o de continencia, perdón. Y aquellos que no tienen el don de contenerse, mejor cásense para no andarse quemando, porque se van a meter en otros problemas si no se casan. Pero Pablo advierte que el matrimonio no es algo simple. Entonces, cuando viene la ilusión del matrimonio y que todo lo pintan de color de rosa y las telenovelas nos dicen y las películas y vivieron felices para siempre, híjole, no es cierto. Pero entonces no estamos preparados para el matrimonio. Y entonces cuando vienen los problemas, queremos botar la toalla, queremos renunciar, queremos separarnos, queremos decir, ya, aquí se acabó, no te soporto más. Espérate, pues si para eso te casaste. Habría que soportarlo. Ahora, como lo he dicho en otras ocasiones, cada caso es distinto. No podemos generalizar y decir, aguántate que te pegue, ¿para qué te casas? No, yo estoy en contra de eso. O sea, si el matrimonio no funciona, pues es mejor separarse. Pero no es el principio que Dios estableció. O sea, no te casas para ver si funciona, te casas porque tienes que hacer que funcione. Pero si el asunto, hay una terquedad, hay dureza en el corazón, como el Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús dijo, si dos se casan y se quieren divorciar, el divorcio será por causa de la dureza de su corazón. Solo por eso, porque el corazón es duro, por eso hay que separarse. Y si los dos son duros de corazón, pues es mejor separarse. Entonces, pero no es la solución, no es el camino. Y es que no estamos acostumbrados a enfrentar las situaciones de sufrimiento. Nos toma por sorpresa cuando el dinero se acaba. Nos toma por sorpresa cuando no tenemos para comer. Nos toma por sorpresa cuando se enferma alguien en la familia. Nos toma por sorpresa que nos corren del trabajo. Nos toma por sorpresa cualquier adversidad. Siempre nos toma por sorpresa. Y nos toma por sorpresa porque no hemos entendido el consejo que nos da la Biblia. Y el apóstol Pedro dice, no te sorprendas. Como si algo extraño te estuviera pasando. Es algo que te tiene que pasar. Ahora, ¿nos aguantamos y decimos, ni modo, me tocó sufrir? No.
Leamos lo que dice Pedro. Dice, ¿cómo tenemos que enfrentar el sufrimiento? Con llanto, lágrimas y amargura de corazón. Así es como tenemos que enfrentar el sufrimiento. Lea el versículo 13. Dice Pablo, no te sorprendas cuando te viene el sufrimiento. Perdón, Pedro, dice en el versículo 12, dice, no te sorprendas. Versículo 13, ¿cómo debe de ser tu actitud ante la adversidad y el sufrimiento? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no tuvo necesidad nunca de venir a sufrir a la tierra. Nunca había necesidad en Él de venir a sufrir a la tierra. Sin embargo, Él vino y sufrió lo que tenía que sufrir para vencer. ¿Sí está conmigo? Jesús sufrió y aceptó el sufrimiento como parte de su vida en esta tierra para superarlo y vencer. Lo que les decía, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo ya vencí al mundo. Es decir, Jesús sufrió y padeció para vencerlo. Entonces, cuando nosotros sufrimos y padecemos, ¿para qué sufrimos y padecemos? Para vencerlo, para superar la adversidad. ¿A poco no se siente bien cuando uno sale del problema? Se siente muy bien, incluso hasta te sientes el experto en el problema. Cuando alguien viene con una situación así, ay, eso no es nada. No, déjate platico lo que a mí me pasó y le cuentas todo el chisme de lo que a ti te pasó, bueno, toda la historia de lo que a ti te pasó. Y dice, no, pues sí, ¿y cómo lo hiciste? Ya ves, yo le hice así, 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 y somos los expertos. ¿Por qué nos consideramos expertos en esa situación? Porque ya la superamos. Pero cuando estamos en medio de una situación difícil, sentimos que no podemos salir de ahí nunca, que nada nos va a hacer salir de esa condición en la que nos encontramos. Y entonces decimos, no, yo no soy bueno para esto, yo ya no soporto más, yo quiero renunciar porque ya no aguanto. ¿Qué es lo que estamos pensando? Que no somos capaces, pero el sufrimiento ya lo podemos superar porque Cristo ya lo superó. Entonces dice el apóstol Pedro, gózate. ¿Gózate de qué? ¿De que estás sufriendo? No, eso sería ser masoquistas. Ay, me encanta sufrir, que me echen más sufrimiento. Eso sería ser masoquistas, que gozarte porque estás sufriendo. No, no nos gozamos porque estamos sufriendo. Nos gozamos porque estamos padeciendo de la misma manera que padeció Cristo, pero consideramos el final de la historia de Cristo. ¿Cuál es el final de la historia de Cristo? Que Él venció, que Él superó la adversidad, que Él fue vencedor, que exhibió el pecado, que venció la muerte, que venció la enfermedad, que venció la pobreza, que venció al diablo. Entonces Él fue el vencedor. Y es interesante porque la Biblia, ¿qué dije que era Jesús? El vencedor. Ok, Jesús es el vencedor. Y dice la Biblia en el libro de Romanos que nosotros somos más que vencedores. No es que seamos más que Jesús. No se refiere a que somos más vencedores o más victoriosos que Jesús. No, lo que pasa es que Él ya venció y nosotros no hicimos nada más que creer en Él. Él fue el que derrotó todo. Él fue el que venció todo. Escuché un ejemplo hace unos años atrás de un hermano que explicaba esto acerca de ser más que vencedor. Y creo que ustedes ya lo han escuchado de mí, si no se los digo otra vez. Ser más que vencedor es como si yo fuera peleador de box. Yo fuera un boxeador profesional y empiezo a competir en las luchas profesionales, empiezo a competir y voy ganando y voy subiendo en mi nivel profesional. Entonces llega el momento, como todo boxeador, que escalé para poder pelear por el campeonato. Y las otras peleas me fueron preparando para pelear por el campeonato. Pero el campeonato no tiene la misma bolsa de ganancia que las otras peleas. Las otras peleas me daban unos miles, pero pelear por el campeonato mundial me va a dar millones. Entonces yo peleo por el campeonato.
Y entonces ya estoy listo, ya me preparé, ya me fogueé, me enfrenté a los mejores boxeadores, les gané, los superé a todos, pero ahora me voy a enfrentar al campeón, al que se supone que es el mero mero de todos, que a nadie le ha ganado. Entonces, o él le ganó ya también a todos ellos para poder llegar a esa posición. Y ahora yo lo voy a enfrentar y me dicen, la bolsa del campeonato son $2 millones. Así me rompo la cara. Y ahí voy y me enfrento por un campeonato de $2 millones. Y me agarro y me doy una tranquiza y me ponen una tranquiza, hermano. Si los otros me habían golpeado y me habían tranqueado y me habían casi deshecho la cara, con el campeón seguro me va a dar unos golpes más fuertes y me va a hacer pedazos más el cuerpo. Porque el otro no va a dejar que yo le pegue y que le gane el campeonato y que le quite el cinturón y que le quite los $2 millones que están en la bolsa del campeonato. Lo enfrento y después de 10 rounds le gano. Finalmente lo noqueo, cae en el 10º round y ahora soy campeón. ¿Soy vencedor o no soy vencedor? La tranquiza que me dieron nadie me la va a quitar, hasta las cicatrices las puedo presumir después de la tranquiza que me dieron. Pero yo llego a mi casa, después de haber peleado, llego a mi casa y me dice mi esposa, me ve todo moreteado y me dice, ¿cómo te fue? Ay, vieja, no ves cómo vengo. No, ¿ganaste o perdiste? Gané, soy campeón. ¿Te ganaste los $2 millones? Sí, dámelos. Y yo tengo que llegar con mis 2 millones y darle la bolsa del premio a mi esposa. Eso es ser más que vencedor. ¿Ella recibió golpe alguno? No, pero recibió todo el beneficio de mi pelea. Recibió toda la ganancia de lo que yo peleé. Así fue Jesús. El sufrimiento lo tuvo Él. Los golpes los recibió Él. La afrenta la recibió Él. La crucifixión la vivió Él. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros más que vencedores. Yo no tengo que ir a la cruz. Yo no tengo que morir. Yo no tengo que ser latigado. No tienen que ponerme una corona de espinas. No tienen que arrancarme la barba. Apenas si tengo. Él lo sufrió para que yo no sufriera. Y por eso dice Pedro, gózate. Si estás sufriendo, gózate. Porque Él ya venció. Él ya derrotó a todos tus enemigos. Este mundo que te está afligiendo, Él ya lo derrotó. Así es que siéntete feliz, siéntete gozoso, siéntete dichoso, no por el sufrimiento que estás pasando, sino porque tú sabes que Cristo ya venció. Dice, porque estás sufriendo lo que Jesús sufrió. Ahora, no estoy diciendo que estamos sufriendo lo mismo que Jesús sufrió, sino que estamos pasando por el proceso del sufrimiento para alcanzar la victoria. Yo tengo que pasar por la estación que les dije hace un momento. Tengo que pasar por esa estación porque tengo que llegar a mi destino. Pero tengo que pasar por ahí. No me puedo subir en Patitlán, subirme al metro y amanecer en Observatorio. No pasa. A fuerza tienes que echarte toda la línea. No hay vuelta, no hay ruta corta. A lo mejor te echas la ruta larga si transbordas. Ay, no quiero pasar por Pino Suárez, quiero echarme otra. Ay, detesto Pino Suárez. Le doy la vuelta, me bajo en otra estación y me evito y me voy por otro lado. Ahora, ¿y por dónde? Y finalmente vas a llegar a tu destino, ¿o no? Pero en las otras estaciones te vas a encontrar otra cosa. Escaleras más altas. Esa estación, esa línea naranjada, son interminables las escaleras. Parece que nunca parece que estás llegando al infierno, nada más empiezas a bajar y no terminas de bajar nunca. Te vas a encontrar con otras cosas, ¿o no? Aunque quieras evitar una situación, te vas a encontrar con otras situaciones. Porque es necesario que padezcas por un poco de tiempo. Pero no termina ahí el asunto. O sea, tengo que sufrir, dice Pedro, gózate porque estás sufriendo, estás padeciendo o estás enfrentando las mismas situaciones que nuestro Señor Jesús enfrentó. O sea, estás declarándole, estás enfrentando a tu enemigo, a tu adversario o a lo que te está provocando aflicción, lo estás enfrentando para que vea que tú estás con Cristo. ¿Sí estamos? O sea, no eres alguien inventado de la nada
que apareció y que ahora tienes la corona de vida sin haber padecido lo que tienes que padecer. Entonces dice, tienes que pasar por ahí, pero no termina el asunto ahí, porque dice, ¿por qué tenemos que padecer juntamente con Cristo? Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, vas a padecer el sufrimiento, pero hay algo extraordinario. ¿Qué es lo extraordinario? La gloria del Señor, la victoria que Él obtuvo. La gloria es el campeonato, es el triunfo, es la victoria. Por eso dice, vas a participar, vas a poder experimentar la gloria de Cristo. Es decir, tú vas a sufrir, pero vas a experimentar la victoria de Él. Entonces, ¿por qué nos gozamos? ¿Por el sufrimiento? No, por la victoria. Porque esto tiene que terminar, tiene que pasar. Solo es una estación, solo es un momento por el que tengo que pasar. Y entonces aprendemos a ser resilientes. Aprendemos a tener resiliencia. La resistencia a la adversidad, al dolor y al sufrimiento. Pero es la capacidad de levantarnos. ¿En qué está nuestra capacidad de levantarnos? ¿En que soy muy fuerte? ¿En que puedo soportarlo todo? No, porque llegará algo que no puedas soportar. A lo mejor aguantas el dolor. No sé si les pasa más, creo que les pasa más a los hombres. Bueno, no a todos, pero de repente nos golpeamos. ¡Ay, aguantamos! Nada más torcemos la boca. ¿Te dolió? No, que me va a doler. Hombre fuerte. A ver, Nicole. Y creemos que aguantamos. Pero hay cosas que no aguantamos. Dicen por ahí que el hombre es el sexo fuerte. Yo creo que no. Yo creo que la mujer es más fuerte que el hombre. Oiga, nada más aguantar el embarazo. Dios nos vio y dijo, no, estos se me van a quedar en el segundo mes con los ascos. Ya no van a querer más, no aguantan la cruda. No van a aguantar el embarazo. Estamos hechos para soportar el dolor. El problema es que no superamos las expectativas que el Señor tiene de nosotros. Nosotros nos conformamos y pensamos que ya no podemos más. El hombre, cuando se siente agobiado, cuando se siente afligido, quiere tirar la toalla. No hablo del hombre ya sexo masculino, hablo del ser humano. El ser humano quiere tirar la toalla cuando la presión es mucha. Quiere renunciar, quiere volver atrás, quiere decir no puedo más, quítenme este sufrimiento, ya no aguanto más. Yo encuentro en la Biblia que dice el Señor que no nos será puesta una prueba más fuerte de lo que podamos soportar. Dios no es un tirano que está mandándonos castigos y sufrimientos para ver cuánto aguantamos. Él sabe cuánto aguantamos. Él sabe lo que podemos soportar. Y las pruebas por las que estamos pasando, las podemos soportar. Por más graves que parezcan. Y por más difíciles que sean, Dios dice, puedes soportar esto. Esfuércese. ¿Cómo lo soportamos? Con gozo. ¿Cómo nos hacemos más resilientes? Con mayor resiliencia, con gozo. Aprendiendo a enfrentar las circunstancias y las adversidades con gozo. Y el gozo es algo que le pedimos a nuestra alma que exprese. Y después del gozo obligado viene la alegría natural, la satisfacción. Porque el gozo es algo que Dios ha dado en nosotros. La Biblia dice que el gozo es uno de los dones del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo como sabemos que tenemos, porque ya lo hemos hablado antes, somos templo del Espíritu Santo. Y si somos capaces de tener al Espíritu Santo, entonces también tenemos gozo. Y ese gozo tiene que salir de algo que está dentro de nosotros. La alegría es producto de algo externo. La alegría va a llegar por la satisfacción de saber que ya venciste. Otra vez, el gozo es algo interno. La alegría es algo externo. Tú puedes estar alegre por algo que te pasó. Si te cuentan un chiste, puede provocar alegría. Recuerdo en una ocasión, estábamos viendo la televisión y vimos un comediante. Yo era un adolescente y estábamos viendo un comediante en televisión. Y de repente hizo un chiste que no era tan gracioso, hermano. Ya no volví a oír el chiste.
Lo busqué en internet a ver si me hacía reír como en aquel entonces y no, dije, qué tonto chiste. Pero en aquel entonces yo lo oí y me hizo tanta gracia que terminé revolcándome en el piso de risa. Mi mamá me decía, oye, ¿estás bien? Estaba asustada mi madre por el ataque de risa que me había dado. Y me decía, oye, no es para tanto. Y yo, ja, 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 ¿qué dijo? Ja, 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 ja. Y me acordaba y más me reía. Hoy yo entiendo que eso era alegría. Algo externo, un chiste, un comentario, un suceso, te puede producir alegría. Pero el gozo, eso es algo interno. Eso es algo que llevamos dentro de nosotros, que el Espíritu Santo va a producir en nosotros. ¿Y por qué el Espíritu Santo va a producir ese gozo en nosotros? Porque tenemos que sufrir, porque tenemos que padecer. Y entonces, como sabe Dios que el sufrimiento está a la orden del día, que el sufrimiento está a la puerta, saliendo de tu casa te vas a encontrar con el sufrimiento. Dios dice, tengo que equiparlos con algo que les haga resistir el sufrimiento, que los haga resilientes. ¿Qué es lo que nos hace resilientes? El gozo. Y no es andarse riendo como loco. Ja, 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 ja. Estoy contento porque me está yendo mal. No, no, no. La situación, la adversidad, las circunstancias que te hacen sufrir nunca van a ser mayores que el gozo que Dios ha puesto en ti. Y es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a superar la adversidad con gozo. Y eso al final, cuando veas la victoria, dice el apóstol Pedro al final del versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Sigue el gozo ahí presente, pero ahora será con gran alegría. ¿Esa alegría de qué va a venir? El gozo ya viene dentro de ti, pero la alegría será por la victoria conseguida, por la corona alcanzada. Cuando veas el cambio de tus circunstancias, cuando veas que esto terminó, entonces vas a decir, ¡wow! Se acabó, lo superé, sí podía, estaba listo para esto, Señor, gracias. Y entonces tendrás gran alegría, que se notará en tu espíritu, que se notará en tu alma, que se notará en tu cuerpo. Dice la palabra de Dios que la tristeza seca los huesos, que la amargura del alma seca los huesos. Por eso mucha gente está enferma. ¿Por qué se enferma uno? Por la aflicción. ¿No anda uno enfermo por la aflicción? Gente le da diabetes, ¡pum!, se le dispara la diabetes por un susto que le dieron. Ay, no, estaba rezando, pero nada más le dio la diabetes y se murió. Lo mató la diabetes. ¿Qué fue lo que lo enfermó? La aflicción. Porque hay gente que come un resto de azúcar y nunca le da diabetes. ¿O no? Dice, es que el azúcar, el exceso, no solamente es el exceso de azúcar, por supuesto que hay que cuidarse, no comer en exceso de azúcar, por supuesto, pero no es solamente el exceso de azúcar, son las aflicciones. He conocido gente que se cuida, dieta y selecciona lo que se va a comer y anda cuidando rigurosamente sus alimentos y de repente tiene diabetes. Y dicen, oye, pero ¿por qué? Ay, no sé si tanto que me cuido. Porque no fue el exceso de azúcar, fue la aflicción. Y no solamente la diabetes, la hipertensión. Y últimamente científicos han demostrado que el cáncer tiene un origen emocional. No todos, pero algunos cánceres tienen origen emocional. La gastritis no se diga. Aquellos que no pueden comer ni chile ni agua, yo no podía comer ni agua, tomar ni agua. El agua me causaba mal. Tomaba agua y me da una acidez y un ardor aquí con agua. Y decían, esto es absurdo. Ahora ya no, gracias a Dios. Pero son las aflicciones, la enfermedad del alma. Y entonces, ¿cómo evitamos que la aflicción nos destruya? Porque al final de cuentas, eso es lo que quiere el mundo, destruirnos. Somos su enemigo.
y quiere destruirnos. ¿Cómo lo evitamos eso? Con gozo. Gózate cuando te encuentres en diversas pruebas. Vamos a leerlo en Primera de Pedro. Ahí en el capítulo 1. Dice Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer el 6, versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Dice, vamos a leer desde el 3 para que entendamos el contexto de lo que está hablando Pedro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese es el preámbulo de lo que Pedro está explicando. ¿Para qué fuimos preparados por medio de Jesús? Luego dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En lo que viene. Nos alegramos en lo que viene. Por eso le decía que el gozo es una cosa y la alegría es otra. La alegría es cuando ves algo externo. El gozo es interno. Entonces nos alegrar de saber lo que viene en el futuro, ¿cierto? Nos alegramos de lo que no lo hemos visto, no hemos visto el cielo, no hemos visto la eternidad, calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas en los muros, ángeles y querubines por todos lados, no hay lloro, ni sufrimiento, ni enfermedad. El niño juega con el león está junto al cordero, el niño agarra a la serpiente y la serpiente no lo muerde. Así es la eternidad. No hay sufrimiento, no hay lloro, no hay lágrimas. Así vamos a estar. ¿Ya lo vimos? No, solamente lo hemos leído en la Escritura. Sabemos, y eso nos produce alegría. Ok, no es lo mismo que el gozo del que hablábamos antes. Ok, tenemos alegría en eso, en lo que viene. Pero dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuánto tiempo? Un poco. ¿Cuándo vas a sufrir y cuándo vas a pasar por diversas pruebas? Cuando sea necesario. Ay, pastor, entonces todo lo que he sufrido era necesario. Y todo lo que pasé era necesario. Ay, pastor, de haber sabido. ¿Sí? Si escucháramos el consejo, no sufriríamos tanto. ¿O no? ¿Qué es lo más común entre los jóvenes cuando les das un consejo? Ay, eres viejo, eres anticuado, ¿tú qué sabes de la vida? Se enojan, eres aburrido. ¿Por qué? Porque ellos creen que saben más que uno. Yo les digo a mis hijos, a lo mejor yo no sé más que ustedes en muchas cosas, pero una cosa sí les puedo decir, experiencia tengo. Los años que les llevo de ventaja, los 23, 24 años que les llevo de ventaja a ustedes, me dan un poquito para que ustedes crean que sé más que ustedes. Al menos en cuanto a la vida. Una vez un hermano se acercó y me dice, ay, pastor, ¿usted sabe tanto? No mucho. No sé muchas cosas, pero hay cosas que sí sé. Hay cosas que sé cuál es el fin de ellas. Hay cosas que sé cuáles son las consecuencias. Yo sé las consecuencias de mentir. Yo sé las consecuencias de robar. Yo sé cuáles son las consecuencias de drogarse y de alcoholizarse. Yo sé, yo estuve en situaciones que me dieron experiencia para decir, no vayas por ese camino. Sé cuál es el fin. Sé lo que te va a pasar. Pero cuando uno está joven, ¿qué vas a ver? Viejo aburrido, anticuado. No quieren que uno viva, que disfrute la libertad de la juventud. ¿No? Queremos evitar el dolor. Eso es lo que queremos, eso pretendemos. Pero quien no escucha, tiene que padecer. Le va a ser necesario padecer. Y algunas veces dice, ay, pero si yo escuché el consejo,
pero de todos modos sufrí. Es que era necesario que lo padecieras para aconsejar a otro. Sobre todo los que vamos al frente, que somos punta de lanza en alguna encomienda, en alguna misión o en algún propósito que Dios diseñó, a veces tienes que ir al frente y como punta de lanza vas abriendo brecha. La punta de lanza es lo primero que sufre los fracasos, ¿o no? Así es. Y entonces a veces, en algunas cosas, somos punta de lanza. Nadie ha experimentado eso. Nadie sabe, al menos en nuestro núcleo, o en nuestro ámbito social, o en nuestras conexiones, o en el lugar en el que estamos, nadie sabe o ha padecido lo que nosotros hemos padecido. Y a veces es necesario que lo padezcas para poder enseñar a otros, o para prepararte para el propósito. Pedro habla del sufrimiento, y Pedro no habla porque se lo platicaron. Pedro sufrió. Le dieron azotes, lo encarcelaron, quisieron matarlo. Y él dice, a veces es necesario. El dolor que Pedro sufrió, dice la Biblia, que Pedro lloró amargamente. Pero amargamente, ¿sabe lo que es llorar amargamente? ¿Usted alguna vez ha llorado amargamente? Es que derramas tu alma ahí en ese llanto. Y Pedro lloró amargamente después de haber negado al Maestro. Después de que lo negó 3 veces, aun cuando el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Yo no, Maestro, contigo hasta la muerte, hasta su espada se compró. No, yo contigo, Señor. Y primera vez lo negó, segunda vez lo negó, tercera vez lo negó y el gallo cantó. Y después de que cantó, volvió a ver al Señor y el Señor lo miró de lejos. Y Pedro sufrió por dentro y lloró amargamente. Y después Pedro dice, no nieguen al Señor. ¿Por qué Pedro dice de ese consejo? Porque él lo sufrió. Él lo sufrió. Entonces, hay cosas que son necesarias y tienes que sufrirlas. Pero dice Pedro y aclara, pero solo es un poco de tiempo. Porque después Pedro, el mismo Pedro que niega al Señor Jesús, después Pedro es lleno del Espíritu Santo, del poder de lo alto, y empieza a predicar Pedro con una autoridad, y empieza a sanar enfermos y a levantar muertos. Y dice Pedro, no, es mejor la presencia del Señor. Es mucho mejor que su presencia que estar sin su presencia. Y él da ese ejemplo. ¿Por qué lo da? ¿Por qué da ese testimonio Pedro? Porque él lo sufrió. Entonces, yo les he dicho muchas veces, y se lo repito otra vez, aprendemos de 2 formas, por el consejo o por el pellejo. ¿Cómo quieres aprender? ¿Escuchas el consejo? No sufres. ¿No escuchas el consejo? Sufres. Porque es necesario. Porque Dios te ama tanto que Él no va a dejar que te pierdas. Y si tiene que perfeccionarnos, lea conmigo. Ahí en 1 de Pedro capítulo 1 dice, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que Dios va a probar? Tu fe. Ojo aquí, no se les olvide nunca eso. Cuando estás en medio de una prueba, Dios no está probando tu capacidad. ¿Por qué tu capacidad no es probada? Porque tienes el Espíritu Santo dentro. Entonces, ¿cómo resistes el sufrimiento? Con el gozo. Entonces, Dios no está probando a ver cuánto aguantas. Dios no está probando tu fuerza física. Cuando alguien enferma dice, ay, Dios me está probando. ¿Cómo? Viendo a ver cuántas enfermedades aguantas, porque te puede echar unas 20 más. Y fácil las aguantas, ¿o no? Ay, no, pastor, no diga eso. ¿Qué tal que si se hace? No se va a hacer. Pero si Dios quisiera probar tu capacidad física, pondría una enfermedad y otra y otra y otra. Pero Él no está probando tu capacidad física. Tampoco está probando tu capacidad financiera. Porque hoy existen los bancos y los créditos. O las comadres, o los prestamistas. Ay, tengo necesidad financiera. Corres, pides prestado y ya lo resolviste o no. Entonces Dios tampoco está probando tu capacidad financiera. A ver si aguantas o no aguantas con el dinero que tienes. ¿Qué es lo que Dios realmente prueba en tu vida? Tu fe. ¿Le crees a Dios o no le crees? Así de sencillo. Y si tú le crees a Dios,
Porque dice Pedro, una vez que tu fe ha sido probada, una vez dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que después de todo el sufrimiento, tú mantengas tu fe. Cuando uno renuncia a la fe, cuando uno se aleja de Dios, es que no superó la prueba. No es que el diablo lo haya vencido o lo haya derrotado. Ya vimos que Jesús venció, que la victoria es de Jesús. Lo que esa persona no soportó fue la prueba. Lo que esa persona perdió fue la fe. ¿Sí estamos? Entonces, ¿usted puede ser más resiliente? Sí. ¿Puede tener más resiliencia? Sí. Es decir, ¿puede tener más aguante al sufrimiento? Sí. ¿Cómo? Gócese. Gócese. Entienda que el sufrimiento es parte de su perfección y que lo que Dios está perfeccionando es su fe. Y dice Pedro, lo compara con algo que es valioso. ¿Qué es valioso? El oro. Dice, más valioso que el oro es tu fe. Porque si tú tienes fe, no te falta nada. El Señor Jesús lo dijo, al que tiene fe, todo le es posible. ¿Al que tiene fe qué? Todo es posible. Entonces, ¿qué necesitamos? La fe. ¿Qué está siendo probada en una adversidad? Tu fe. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Crees que puede cambiar tu situación o no? ¿Crees que puede mejorar tu condición o no? Y si ya aprendimos que Jesús ya venció y que suya es la victoria, entonces nosotros bien podemos creer que es nuestra la victoria. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿usted puede ser más resiliente? Sí. Cuando escuche hablar de resiliencia, usted sabrá que le están hablando de su capacidad para superar la adversidad, para sobreponerse a ella. ¿Cómo nos sobreponemos a ella? Con gozo. Sabiendo que el Espíritu Santo, no con tristeza, no con amargura, no afligiendo nuestra vida, no llorando por los rincones escondidos. Ay, es que me está yendo tan mal. No, no sufra. Vas a sufrir, ya suficiente sufrimiento tienes con lo que te está pasando, como para andar llorando por los rincones. Mejor gózate, deleítate con lo que te está pasando y dile al Señor, esto, tú también me sacarás de esto. Si ya me sacaste antes de otras situaciones, si ya me libraste de la muerte eterna y me está preparada una corona en la eternidad de vida eterna, Señor, ¿cómo no me vas a sacar de esto? Es que, ¿qué voy a hacer? Aguante, créale a Dios y mantenga la fe. Amén. Que lo único que Dios está probando es tu fe. Y cuando alguien dice, porque me ha pasado a mí también, cuando alguien dice, es que ya no aguanto más, lo que necesitas es fortalecer tu fe. Y dentro de 8 días le hablo cómo fortalecer la fe. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por